Muy bien, hermanos. Dice así, Efesios 6, capítulo 1 al 4. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hasta ahí la palabra de Dios. Amén. Acá hay una exhortación. El libro de Efesios es un libro muy práctico, está buenísimo. Si nunca lo leyeron o nunca lo estudiaron, les invito a que lo lean, lo estudian. Habla de las bendiciones espirituales que tenemos en el Señor. Si uno lo lee y ve la profundidad que tiene, acá el apóstol Pablo dice que somos millonarios espirituales, que nos esperan tantas bendiciones en el Señor. Y a veces nos sentimos tan vacíos, ¿no? Si leemos la palabra de Dios, estamos llenos del Señor. Amén. Y acá el pasaje, el capítulo 1, le habla a los hijos que todavía están bajo la autoridad de los padres, o sea, a los hijos que viven en la misma casa, ¿no? Y dice, hijos, o sea, se refiere a hijos e hijas, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, dice el Señor. Y la palabra obedecer en el original, o sea, en el griego, significa escuchar con atención y en silencio. Es como cuando alguien golpea la puerta y uno está del otro lado, está escuchando con atención y en silencio para saber quién está del otro lado, ¿no? En mi trabajo nosotros con el encargado, a mí a veces me toca abrir la puerta a la mañana en la oficina y llegan mis compañeros y a veces por el sonido de cómo golpean ya sabemos quién es. Porque algunos golpean más fuerte, otros más despacio. Hay uno que siempre toca el timbre, ¿no? Siempre estamos ahí, pero toca el timbre. Así que ese sentido que el Señor le da, ¿no? a esta palabra, obedecer, significa escuchar en silencio y actuar. Y dice, en el Señor. ¿Qué quiere decir esto, no? Obedecer en el Señor. Significa como a Dios le agrada, como Dios se goza, como lo hizo el Señor. El ejemplo que tenemos es el ejemplo del Señor Jesucristo. Y haciéndolo nosotros, obedeciendo, los hijos obedeciendo, estamos demostrando que amamos al Señor Jesucristo y que estamos sujetos a su autoridad. Si no obedecemos, si no honramos a nuestros padres, estamos en contra de la voluntad de Dios. Y si no estamos sujetos a Él, el Señor le gusta el espíritu de rebeldía. El Señor quiere que seamos obedientes. Y dice, la última parte dice, porque esto es justo. Justo significa lo recto, lo que corresponde, o lo honesto, lo que le agrada al Señor. Y también hay un pasaje paralelo para esto, que está en Colosenses 3:20, si me quiere acompañar. Un poquito más adelante. Colosenses 3:20 es un pasaje paralelo que dice algo muy parecido. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. O sea que es justo porque agrada al Señor. Nosotros obedecemos a nuestros padres porque le agrada al Señor, porque es justo. Y si vamos a un ejemplo, como dije antes, el mejor ejemplo que tenemos es el de Jesucristo, que vivió como niño, que se hizo grande, que habitó entre nosotros, que padeció. Y dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que siguierais sus pisadas. Si lo quiere anotar, esto está en 1 de Pedro 2:21. Y ahora sí vamos a la palabra, al ejemplo que tenemos en la Biblia, que es en Lucas 2:40. Recordemos que el Señor acá le está hablando a los hijos, después también tiene palabra para los padres.
Lucas 2:40. Todavía no lo encontré, hermano, así que tengan un poquito de paciencia. Ahora sí, todos lo tienen. Amén. Dice así: y el niño crecía, está hablando del Señor Jesús. Es el libro de Lucas, esta parte de la narración es el único libro que habla del Señor Jesús a esta edad. Dice: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. O sea que el Señor Jesús crecía físicamente, intelectualmente, espiritualmente y socialmente. Si un chico carece de esas cosas, algo está pasando. Como padres, atentos, ¿no? Porque algo está pasando si no crece en estas 4 áreas, ¿no? Física, intelectual, espiritual y socialmente. Y sigue diciendo: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Ellos vivían en Nazaret, tenían que ir a Jerusalén. Yo me tomé el trabajo de buscar cuántos kilómetros eran desde Nazaret hasta Jerusalén. Y, a ver, lo tengo para acá. Son 150 kilómetros aproximadamente, 31 horas caminando. Ahora, ¿no? Que están las carreteras y todo. Imagínense en esa época que no había carretera, que tenían que ir, que habían piedras, ¿no? Los caminos no son como los caminos que hay hoy. Así que ellos hicieron aproximadamente 31 horas de viaje desde Nazaret hasta Jerusalén. Y nosotros a veces, por 1 hora, ¿no?, de viajar a la iglesia, nos quejamos. No, que está muy lejos, no, hoy me quiero quedar en casa. Y ellos hacían todo este trayecto. Y dice el capítulo 42, seguimos. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Cuando Jesús había cumplido 12 años, ellos fueron a Jerusalén, a la fiesta, era la fiesta de las Pascuas. Esta fiesta duraba 7 días. Y dice el versículo 43, al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Jesús había quedado, ellos ya habían partido junto con toda la caravana porque iban en caravana. Y Jesús había quedado ahí y había pasado un día hasta que se dieron cuenta que el pequeño Jesús no estaba. Y esto me hizo acordar que una vez mi prima que vino de Paraguay, me contó que fueron a la playa a San Bernardo y el pequeño Kevin, que es el hijo de mi prima, se había perdido. Habían ido a la playa y él estaba jugando hasta que, no sé, vio a una persona y siguió caminando hasta que miró para atrás y su mamá ya no estaba. Así que siguió caminando hasta que llegó hasta Mar de Ajó. De una playa a la otra se fue. Creo que 4 horas había tardado. Ya el nene a esa altura ya estaba llorando desconsoladamente y imagínense, mi prima estaba que no daba más. Yo me imagino que una madre, y más estando en la playa, ¿no?, se le cruzan tantos pensamientos por la cabeza. Y bueno, al final de cuentas lo encontraron a Kevin porque le contó a uno de los guardavidas que él era de San Bernardo, se había acordado, así que lo encontraron y volvió con la madre. Estuvo 5 horas desaparecidos. Así que imagínense la desesperación. Quizás acá hay una madre que haya perdido a su hijo, no sé, un par de horas, no sé, 15 minutos, 20 minutos, y la desesperación que habrán tenido, ¿no? Así que José y María se dieron cuenta que habían perdido a Jesús. Dice que, capítulo 44. Y pensando que estaba entre la multitud, que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. O sea que había pasado un día en que ellos habían ido, se dieron cuenta que no estaba, un día para volver,
Y al otro día lo encontraron, Jesús estaba en el templo, estaba hablando, no eran doctores de medicina, no eran doctores eran doctores de la ley, hombres que sabían de la Torá, de la ley, sabían mucho, ¿no? Y estaban contemplando toda la sabiduría que tenía Jesús a los 12 años. Y dice capítulo 47, versículo 47. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué no has hecho así? Y aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. ¿No? Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Ellos llegaron, todos, me imagino, todos transpirados, ¿no? Porque en ese lugar hace mucho calor. Yo me imagino que en ese lugar están muy calurosos siempre. Llegaron buscándolo a Jesús por todos lados y Jesús estaba ahí en medio de los doctores de la ley, preguntándoles y dando sus propios argumentos, ¿no? El Señor. Y la madre le dice: Hijo, ¿por qué nos haces esto? No, esto es una evidencia de que, o sea, Jesús había sido un niño normal, bueno, ¿no? Que siempre se comportaba bien. Entonces, sorprendió a la madre esta actitud de Jesús. A lo que el Señor le pregunta: ¿por qué me buscan? Dice: ¿no sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Lo que Jesús le estaba diciendo es que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Y más ellos no entendieron las palabras. Quizás humanamente no entendieron, porque un ángel se le había aparecido a María, dijo que iba a tener un nacimiento divino. Un ángel se le había aparecido a José, le dijo que iba a tener un hijo, que iba a ser el Salvador. Pero quizás en ese momento su carne como padres no les dejó ver que ese Salvador estaba haciendo su obra, ¿no? Lo que vino a hacer en esta tierra. Y sigue, dice 51, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y este para mí es el pasaje principal que dice que tiene que ver con este mensaje, ¿no? Y descendió con ellos, o sea que volvió, fue a su casa y estaba sujeto a ellos, dice. Estaba sujeto a ellos. Quiere decir que estaba sometido a ellos, obedecía a sus padres y que estaba debajo de la autoridad de sus padres. El Señor siempre estuvo sujeto, ¿no? Cumplió con toda la ley, porque la ley decía que nosotros debemos obedecer y honrar a nuestros padres. Y Él, aún en las pequeñas cosas, obedecía a sus padres. Y dice que estaba sujeto. Él estaba obedeciendo a sus padres. Este es el ejemplo que tenemos del Señor. Nosotros, bueno, los hijos que todavía están en sujeción de los padres, deben estar sujetos a los padres. Si papá dice apaga la tele, hay que apagar la tele. Si papá dice dejar el celular, hay que dejar el celular. Si papá dice o mamá dice esa chica no me gusta, por algo lo dice. Si papá y mamá dicen ese chico no me gusta, por algo lo dice, no dice por maldad o porque nos quiera arruinar la vida. Papá y mamá saben, tienen experiencia. Y si papá y mamá están sujetos al Señor, papá y mamá saben lo que están diciendo. Si papá y mamá dicen no me levantes la voz, no hay que levantar la voz. A mí me duele el corazón cuando veo a un chico o a un adolescente que le levantan la voz a sus padres. Hay una autoridad y por lo tanto se tienen que sujetar así como el Señor Jesús se sujetó. Si nosotros amamos al Señor, tenemos que obedecer y sujetarnos a nuestros padres terrenales, porque son los que el Señor nos dio. Si papá dice, no tengo plata, hija o hijo, no te puedo comprar esto, papá y mamá lo dicen porque no tienen plata, porque no lo pueden comprar. Papá y mamá nos dieron la vida, así que es el instrumento que el Señor usó para darnos la vida. Es el instrumento que el Señor usó
para darnos el alimento. Porque si estamos acá es porque no nos morimos de hambre, es porque papá y mamá nos dieron de comer. Seguimos con el pasaje de Efesios, capítulo 2, dice Efesios 6:2. Este es el pasaje principal, siempre vamos a ir a este pasaje. Dice Efesios 6:2 y 3, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Dice, de vuelta, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Honrar significa dar peso, eso es lo que significa en el original, dar peso o dar valor, o valorar o dar todo honor. Eso es el sentido que tiene esta palabra. Los padres tienen un peso y por lo tanto nosotros, acá le habla a todos los hijos en general, no solamente a los hijos que están sujetos a los padres, sino a nosotros como hijos. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Acá no dice, honra a tu padre y a tu madre si fueron buenos padres, no dice, honra a tu padre y a tu madre si te dieron todo lo mejor. Acá dice, honra a tu padre y a tu madre. Y también para esto quería que vayamos a Génesis. También hay otro ejemplo bíblico para que podamos entender esto. Génesis 5. Perdón, Génesis 45. Versículo 3. Cuando lo tiene, solamente con que me dé una hermosa sonrisa, ya está. Todo lo tiene entonces. Tanta no. Dice así, Génesis 45:3. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿aún vive mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Este José es el José que sus hermanos habían vendido como esclavo a Egipto. Y cuando sus hermanos se habían quedado sin comida, habían ido, alguien les había dicho que en Egipto había comida, que ellos podían ir ahí, y se encontraron con José. Dice, cuando él los vio a sus hermanos, que se hizo conocer a ellos, dice, yo soy José, su hermano, le dijo, ¿no? Dice, ¿aún vive mi padre? Lo primero que le preguntó fue eso, ¿aún vive mi padre? ¿No? Cuánta honra que le dio José a su padre acá, en este pasaje. Y ellos no podían responderle, dice. Después en el versículo número 5, dice, ahora pues, no os entristezcáis. José acá le está hablando a sus hermanos. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. José había entendido que él fue enviado por Dios a ese lugar, ¿no? A pesar de todas las tribulaciones que pasó, todo lo que tuvo que padecer, él entendía el propósito de Dios. Vamos al pasaje número 9. Dice, daos prisa, id a mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas, habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, y todo lo que tienes. Allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Acá vemos cómo José honra a su padre. Él había estado mucho tiempo lejos y quizás José en las noches pensaba en su familia, en su padre, ¿no?
Y acá dice que él le dice, dense prisa a sus hermanos, dense prisa y vayan a buscar a mi padre, díganle, José es dueño es el Señor de Egipto, vayan y díganle que yo lo alimentaré porque aún quedan 5 años de hambre. O sea, una de nuestras responsabilidades como hijos, cuando nuestros padres son adultos, son ancianos y quizás no tienen esas posibilidades, es nuestra responsabilidad alimentarlos, porque son los que nos dieron la vida. Son los que cuando eran chicos, bien o mal, como pudieron, como a ellos les enseñaron quizás, fueron los que nos criaron y los que nos dieron la vida. Así que es nuestro deber como hijos honrarlos. Buscamos el consejo de nuestros padres también, ¿no? Cuando nuestros padres son sabios, tenemos que ir a ellos a buscar un consejo, no en un amiguito, no en el vecino, en nuestros padres. Debemos respetarlos, ser agradecidos por lo poco o lo mucho que nos dieron. Y quizás alguno esta noche me diga, sí, pero vos no sabés el papá que yo tuve, vos no sabés lo que era. Y quizás sí, hermano, y te entiendo, hermana, quizás sí, quizás tu papá fue un mal padre que no te supo criar, quizás fue violento, quizás hizo muchas injusticias con vos. Pero eso tiene la necesidad, ahí se demuestra que nuestros padres también tienen la necesidad de un Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Porque así como el Señor nos salvó y nos perdonó a cada uno de nosotros, así nosotros debemos perdonar a nuestros padres si se equivocaron con nosotros. No tienen esa necesidad de buscar a Dios. ¿Y cómo van a buscar a Dios? A través de nosotros. Nosotros debemos buscar, debemos ser agradecidos con ellos. Debemos, si les falta sustento y nosotros tenemos, debemos ser agradecidos. Y si queremos padres perfectos, debemos ser hijos perfectos, ¿no? Solo hijos perfectos quieren padres perfectos y nosotros no somos perfectos. Así que no podemos pedir que ellos sean perfectos. Y acá el Señor pone este pasaje, ¿no? de Efesios, que dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Dice que es el primer mandamiento con promesa, ¿no? Y si nosotros leemos los mandamientos, no es el primero que tiene una promesa. Pero si lo vemos en el nivel de importancia, los mandamientos están divididos en 2 partes. La primera parte es nuestra relación con el Señor, y la segunda parte es nuestra relación con nuestro prójimo. Y este es el primer mandamiento de la segunda parte, que es nuestra relación con nuestro prójimo. Dice, honra a tu padre. Esto está en Éxodo, si lo quieren anotar, Éxodo 12, 20-12. Y si nosotros honramos a nuestros padres, ¿por qué no? ¿Y por qué el Señor lo puso en primer lugar, no? Porque también dice, no matarás, no robarás, no tendrás envidia. ¿Por qué será que el Señor lo puso en el primer lugar? Honrar a nuestros padres. Si no matar también es importante y no robar también es importante. Porque si nosotros honramos a nuestros padres y honramos a Dios, no matamos y no robamos. Amén. Y es nuestra responsabilidad como hijos, si tenemos padres que no conocen al Señor, hablarles del Señor, que ese es el único y suficiente Salvador de nuestras almas. Nosotros necesitamos un Salvador que es Jesucristo. Ellos también necesitan un Salvador. Porque dice la Biblia que no hay justo ni uno solo. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y también tiene una promesa, dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. O sea que el Señor dice, honra a tu padre y como recompensa yo te voy a dar esto, para que te vaya bien y seas de larga vida. Y no solamente en esta tierra, sino el Señor tiene preparado moradas espirituales allá en los cielos para cada uno de nosotros. Y seguimos, dice Efesios 6:4. Y vosotros, acaba la exhortación para los padres.
Dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Como que acá hay mucha tela para cortar, hermanos. Estaríamos como hasta mañana hablando de esto, pero bueno, espero que el Señor me dé esas palabras correctas para que ustedes me puedan entender y que lo que el Señor tiene preparado para ustedes, porque primeramente el Señor me habló a mí en esto y la verdad que quiero obedecer esto, como dice el Señor, con temor y temblor. Dice así, hay un pasaje paralelo también, que es en Colosenses 3:21. Dice, padres, acá usa otra palabra, dice, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Wow, qué tremendo lo que está diciendo el Señor acá. No los exasperen para que no se desalienten. O sea que si como padre exasperamos a nuestros hijos, ellos se pueden desalentar. Siguiendo con el pasaje de Efesios, provocar a ira significa hacer enojar. Para los que están por primera vez, quizás a veces el lenguaje cristiano a veces no se entiende, pero provocar a ira significa hacer enojar. Eso es lo que está diciendo acá el Señor. Y ustedes, padres, dice, no hagan enojar a sus hijos. Tenemos, a mí me toca esto cuando leía esto me emocionaba porque como que me toca muy de cerca, ¿no? Cuando nuestro hijo o nuestra hija venga, yo lo espero con ansias, hermanos. Lo espero con ansias y espero cumplir la voluntad del Señor. Criar a nuestros hijos para Cristo. Que sea la voluntad de Dios. Porque, como una vez escuché, es un préstamo que el Señor nos hace. No son nuestros. Porque dice la Biblia que herencia de Jehová son los hijos y que como saetas en manos del valiente. Y si usted quiere ser un padre valiente, tiene que criar a sus hijos como saetas. El Señor nos da, pero no nos da la saeta es una flecha, es un arco. El Señor nos da a los hijos no como ya un arco, sino como una ramita. Y nosotros como padres debemos ir como guerreros valientes, ir forjando esa flecha y apuntando para donde el Señor diga, para donde el Señor quiera. Amén. Y si nosotros tenemos un buen arco y una buena flecha, pero si no sabemos apuntar bien, va a ir para cualquier lado. Y si nosotros sabemos apuntar bien, pero si tenemos una flecha que está torcida, también se va a desviar, no va a ir para donde quiera, para donde el Señor quiera impactar. Así que seamos esos guerreros valientes que críen a sus hijos como lo dice el Señor. Y también para este pasaje quería compartirle un ejemplo en la Biblia, un ejemplo de un padre. Vamos a 2 de Samuel. Y quédese ahí en 2 de Samuel, ahora le voy a decir el pasaje. Todos conocen al rey David, ¿no? Bueno, la gran mayoría de acá conoce al rey David. Dice la Biblia que el rey David era un hombre ejemplar, que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, que era un guerrero valiente, que se enfrentó cuando aún era pequeño, se enfrentó a Goliat con 3 piedritas y una honda, que era un hombre, un hombre hermoso también decía la Biblia, que era valiente, fuerte. Vamos a ver cómo fue David como padre. 2 de Samuel 14:21. Ese es el pasaje. Y acá vamos a ir dando vueltas y vueltas las hojas, así que esté atento. Yo le voy a leer esta versión y después le voy a leer en otra versión
que me gustó mucho. Segunda de Samuel 14:21, y esto es una historia digna de una película. Sí, tiene cosas, bueno, ustedes ya lo van a ir descubriendo. No se están aburriendo, ¿no, hermanos? Bueno, gloria a Dios. Dice así, segunda de Samuel 14:21. Dice, entonces el rey dijo a Joab, no, perdón, acá, atrás, ahí está, 14:21. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Esta es la versión Reina Valera que usamos la mayoría, pero yo le quiero leer en la nueva la traducción lenguaje actual. Escucha atentamente, dice, cuando David se enteró de lo que había pasado, se puso muy enojado. Sin embargo, no castigó a Amnón, pues era su hijo mayor y lo quería mucho. Esta es la versión traducción lenguaje actual. Bueno, ahora vamos a ver 14:21. A ver. Perdón, hermanos, 13:21. Acá me miraban raro, digo, ¿qué está pasando acá? Ahora sí. Nadie se atrevía a decirme nada y el hermano Nahuel me estaba mirando y yo decía, ¿qué pasa acá? Ahora, segunda de Samuel 14:21. Era para ver si estaban atentos, muy bien. 13:21. Dice así, y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. ¿Estamos bien? 13:21. Entonces la traducción en lenguaje actual dice, cuando David se enteró de lo que había pasado, se puso muy enojado. Sin embargo, no castigó a Amnón, pues era su hijo mayor y lo quería mucho. Esta es la versión, la otra versión que está un poquito más extendida y se entiende más. Ahora le voy a pedir que me acompañe un poquito, unas hojas atrás. Vamos a empezar a descubrir esta historia de David, de su hijo Amnón. Segunda de Samuel 3, 2 y 3. Segunda de Samuel 3, 2 y 3. Si alguien no entiende, levante la mano y me pregunta. No me haga preguntas muy difíciles. Segunda de Samuel 3, 2 y 3. Dice, y nacieron hijos a David en Hebrón, y su primogénito fue Amnón, de Ahinoam, jezreelita, y su segundo, Kileab, de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maca, hija de Talmai, rey de Gesur. Bueno, quiero que recuerde este nombre. Amnón era el primogénito, el hijo primogénito, o sea, significa que era el primer hijo de David. Y quiero que recuerde este nombre, Absalón, que era el tercer hijo de David, hijo de Maca, dice. ¿Ok? Ahora vamos más adelante. Segunda de Samuel, seguimos con el libro de Samuel, no se vaya de Samuel. Segunda de Samuel 13. Se recuerda, ¿no? El pasaje que leímos, que cuando David se enteró de lo que había pasado, se enojó mucho, pero que no hizo nada porque Amnón era su hijo preferido. Acuérdese de ese pasaje. Dice el pasaje del capítulo 13. Dice, aconteció después de esto, allá había pasado el tiempo, después de esto, que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella, Amnón, hijo de David. Absalón tenía una hermana, también hija de David, que se llamaba Tamar. No Tamara, Tamar. Y tenía el otro hijo, que era el primogénito, Amnón. Dice la Biblia que se enamoró de ella, de su media hermana se enamoró. Seguimos el capítulo, versículo 2. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Este hombre había tramado
en su inconsciente, en su mente, hacer algo aberrante con su hermana. Quería estar con su hermana, ¿no? Vamos al versículo número 5. Dice, tenía un amigo que se llamaba Jonadab, que le da un consejo y le dice la Biblia que este Jonadab era muy astuto. Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniera a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana, Tamar, para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Este amigo de Amnón le dijo que finja estar enfermo, que se acueste en la cama y que le diga a su papá David que mande a su hermana Tamar para que lo atienda. Eso fue lo que pasó acá. Versículo 7. Dice, y David envió a Tamar a su casa, diciendo, ve ahora a casa de Amnón, tu hermano, y hazle de comer. Hasta ahí todo bien. La hija de David, Tamar, había obedecido a su padre, ¿no? Anda a la casa de tu hermano, de tu medio hermano, y atendelo porque está enfermo. Es muy fuerte esta historia, hermanos. Así que abra su cabeza para entender esto. Versículo 10. Entonces Amnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo, ven hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, no hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel, no hagas tal vileza. El hermano la quería forzar a Tamar a que tenga relaciones con él. Y ella le dice, no se debe hacer así en Israel. O sea, le está diciendo, primero la ley de Dios lo prohíbe y segundo la ley moral. ¿Cómo podemos estar juntos? No, pero este tipo, Amnón, estaba enceguecido por su hermana, tenía un amor carnal diabólico que dice que estaba enfermo por ella. Versículo 14. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado, y le dijo a Amnón, levántate y vete. Se abusó de su hermana, la ultrajó, cometió uno de los pecados más grandes para el Señor. Obligó a su hermana, a su propia hermana, a estar con él. Terrible, hermano, lo que pasó acá. Y el versículo 19 dice, entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó su ropa de colores que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza se fue gritando. Esta mujer dolida con lo que le había hecho su hermano se fue cuando en el antiguo, en esa época cuando se echaban ceniza y rasgaban su vestido, era porque estaban sufriendo, estaban padeciendo o porque le habían hecho algo malo. Era para demostrar externamente lo que sentían por dentro. Eso es lo que se refiere acá, que rasgó sus vestidos. El 20 dice, y le dijo su hermano Absalón, ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Su hermano ya se dio cuenta. Le dice, ¿estuvo contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es. No se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Y ahí viene el pasaje que leímos al principio. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón, porque había forzado a Tamar, su hermana. Cuando Absalón se enteró de lo que había pasado, fue a hablar con David, el rey, el hombre que había luchado contra Goliat, el hombre que era un buen militar, el hombre que todos admiraban, el hombre que lo tenían allá arriba. Cuando fue y le dijo, mirá lo que pasó, el rey David, dice acá la Biblia que se enojó, y acá dice, en esta versión dice que no lo castigó, porque era su hijo mayor y lo quería mucho. El rey David, el mismo rey David. La ley decía que, si el rey seguía la ley, decía que
que un hombre, un hermano o un padre que se acueste con su hija debía hacer, lo tenían que matar. Eso decía la ley. Y el rey fue indiferente a esta cuestión. El rey no fue diligente, ¿no? Fue negligente. El rey al que todos admiraban, estaba todo el día en el palacio, ¿no? Iba a la guerra, iba a hacer esto, lo otro, que todos lo admiraban, pero en su familia estaban pasando cosas terribles y él estaba como en pausa. Dios nos guarde de que estemos todo el día metidos acá en la iglesia, en el trabajo, haciendo cosas, y que nuestra familia estén pasando cosas y nosotros no actuemos primero como padres de familia. Seguimos. Dice que Absalón, se lo voy a resumir para que entienda. Dice que Absalón aborrecía a su hermano y que durante 2 años estuvo tramando cómo hacer para poder matarlo. Hasta que se le ocurrió invitarlos a todos los hijos del rey, a todos los hijos del rey David, hizo un banquete para que vinieran todos. Y dice, y Absalón, en el versículo 28, dice, y Absalón había dado orden a sus criados diciendo, os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y al decir yo, herid a Amnón, entonces matadle, y no temáis, pues yo lo he mandado. Esforzaos pues, y sed valientes. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey, y montaron cada uno en su mula y huyeron. El rey Absalón había dado la orden, no dice acá, pero que cuando el corazón de su hermano esté alegre, él iba a dar una orden, quizás levantar la mano, quizás, no sé, desabrocharse la camisa, no lo dice acá, pero cuando él dé esa orden, los criados maten a su hermano Amnón. Y así fue lo que pasó. Y después dice que él huyó. En el versículo 38 dice que así huyó Absalón y se fue a Jesús y estuvo 3 años. Había huido porque había matado a su hermano, así que se fue a la fuga. Sabía que quizás David podía haber tomado cartas en el asunto. Después más adelante dice en el capítulo 14, 21, dice, entonces el rey dijo a Joab, he aquí yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalón. Habían pasado un par de años, al rey David ya se le había ido como el enojo, entonces quería que su hijo vuelva. Y acá en el versículo 25 dice, y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Dice que era un hombre hermoso. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Cuando se cortaba el cabello lo hacía, se cortaba el cabello, lo cual hacía a fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba. Pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos de peso real. Una vez por año se cortaba el cabello. No como yo me lo corto 3 veces por año. Este lo cortaba una vez por año. Y dice que tenía una cabellera hermosa que todos admiraban y alababan. Después, cuando Absalón lo dejan que vuelva, que su padre David lo dejó que pueda volver, pero no podía estar en el templo, sino que podía estar en los alrededores. Dice que Absalón se ponía en la puerta de la ciudad, que era por donde todos pasaban. Por ahí pasaba todo, cuando había que condenar a alguien, cuando había una discusión, una pelea, todos pasaban por la puerta de la ciudad. Y dice que Absalón venía y a todos los que venían para hablar con el rey, él los convencía y se ganaba como, los iba ganando, de a poco los iba ganando. Y le decía, si a mí me pondrían por juez, yo haría justicia por lo que te pasó, por lo que pasó, y se iba ganando el corazón de todos los israelitas. Y de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Y después se fue haciendo grande la conspiración, Absalón fue reuniendo gente, formó un ejército, y su odio hacia su papá estaba latente, porque su papá no había hecho nada por el pecado que le habían cometido a su hermana. Se rebeló contra su papá, formó un ejército y lo derrocó del poder. Y
Entonces el rey David tuvo que huir, huyó del palacio y la gente dice acá, el capítulo 16, versículo 15, y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron a Jerusalén y con él Agitofel. O sea que tomaron Israel. Derrocó a su papá había huido. Y en el versículo 21 dice textual acá, y Agitofel dijo a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre. Y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Absalón estuvo con todas las concubinas de su papá en el terrado, donde todos lo vieron. Todo ese odio, ese rencor lo estaba poniendo en práctica por obras. Bueno, vamos a ver acá. Y dice que llegó un momento que Absalón y David tuvieron que enfrentarse. Tuvieron que enfrentarse porque ya la cosa no daba para más. Entonces, Absalón tenía tanto odio que quería matar a David. Lo aborrecía, lo quería matar. Tenía una raíz de amargura en su corazón que lo quería matar a su padre. Eso como se fue forjando de a poco. Y salieron a la guerra a luchar, pero David se quedó. Le dijeron sus soldados que él se quede, que ellos iban a ir porque sabían que Absalón estaba ensañado con su papá. Entonces acá dice en el capítulo 18, versículo 3 dice, mas el pueblo dijo, no saldrás, porque si nosotros huyéramos, no harán caso de nosotros. Y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros. Mas tú ahora vales tanto como 10.000 de nosotros. Será pues mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad. Entonces en el versículo 6 dice, y el rey mandó a Joab y a Abisai y a Itai diciendo, tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Aún cuando Absalón quería matar a David, él quizás en ese momento se dio cuenta, ¿no? Haber sido indiferente con su hijo, no haber actuado cuando tenía que actuar. Y él dice, trátenlo benignamente a Absalón. Y en el versículo 9 dice, y se encontró Absalón con los siervos de David. Y iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se cubrió, y se enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante. O sea, de la cabellera tan larga que tenía, quedó suspendido por las ramas. Iba en un burro y quedó suspendido, quedó ahí colgado. A esto, Joab, que está en el versículo 14, dice, no me gastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. David estaba esperando, ansioso, a ver qué estaba pasando, cómo se estaba desarrollando esta batalla. Y cuando vio que venía, cuando el atalaya vio del terrado que venía una persona corriendo para avisar lo que había pasado, David sintió como temor. Entonces en el versículo 32 dice, el rey entonces dijo al etíope, era el etíope que venía corriendo para avisar lo que había pasado en la guerra. David todavía no sabía que Absalón había muerto. Y dice, el rey entonces dijo al etíope, ¿el joven Absalón está bien? Y el etíope respondió, como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey y todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces el rey se turbó
y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Hasta ahí la palabra del Señor. Cuando el rey se enteró que su hijo Absalón estaba muerto, se turbó su corazón. Dice que se entristeció y no se puso contento, no estaba feliz. Quizás el rey entendía que lo que mató a Absalón no fueron esas flechas ni esos dardos. Quizás el rey entendió que lo que mató a Absalón fue su indiferencia, fue no haber actuado en ese momento. Dios nos guarde de que cuando, siendo padres, podemos actuar y no lo hacemos en nuestra familia. Dios nos guarde de que nos pase estas cosas terribles en nuestra casa. Dios nos guarde cuando vemos una injusticia que están cometiendo nuestros hijos, no actuemos, porque el Señor después nos va a pedir cuentas. Dios nos guarde de ser padres negligentes. Y para terminar esto, acá lo tengo. Yo le quería compartir 10 formas de provocar a ira a nuestros hijos. Si lo quiere anotar. Por acá la palabra del Señor en Efesios, el capítulo que habíamos leído, dice que no tenemos que provocar a ira a nuestros hijos, sino criarlos con disciplina y amonestación. Uno de esos es el exceso de protección. Provocamos a ira a nuestros hijos cuando tenemos exceso de protección, cuando los protegemos mucho, no queremos que vayan a la plaza. No vayas a la plaza porque te puedes lastimar. No subas ahí porque te puedes caer. Un pájaro aprende a volar cuando sale del nido. O uno aprende a andar en bicicleta cuando se cae. Y quizás nuestros hijos y nosotros aprendimos también cuando nos lastimamos, cuando nos caímos. El exceso de protección los priva de la confianza. Después salen y este mundo como está hoy, los devoran, hermanos, los devoran. Así es. Tienen miedo de hablar, tienen miedo de hablar de Jesucristo. Criemos a nuestros hijos que puedan hablar con denuedo la palabra de Dios, que sean guerreros de Dios, que puedan hablar y que no tengan vergüenza de pasar al frente y digan: yo amo a Jesucristo. Ojalá el Señor nos dé esa valentía de poder decirle a nuestros hijos: hijo, vos tenés que hablar de Jesucristo, no tengas vergüenza, andá y predicá. Y si el Señor dice tenés que ir allá, andá, hijo, andá. Que ellos puedan ir y que puedan cortar esas alas, que puedan ir. Podemos también provocar a nuestros hijos con palabras ásperas, con crueldad física. Eso los llena de ira. A veces cuando les hablamos ásperamente, ¿no? Cuando no les hablamos con amor, el Señor dice que tenemos que hablar con amor. Si tenemos el amor de Cristo, hablemosle con amor a nuestros hijos. No puede ser que hayan hijos que están perdidos ahí, hijos de cristianos. Me decía un compañero del trabajo que cuando era chico el papá era en la iglesia, era todo amor, con los hermanos era el mejor de todos, pero en la casa llegaba y era el peor de todos. Y un día se fue y no vino más. ¿Cómo ese hijo va a amar a Jesucristo si su padre se fue? Cuando tenemos favoritismos también provocamos a ir a nuestros hijos. Cuando tenemos 2 o 3 hijos, al más chico no, es el más mimado. No, yo a mi hijo le doy todo porque es el más mimado, pobrecito. No, pobrecito no. Un día va a salir al mundo y se lo van a devorar si hacemos favoritismo y provocamos a ir a los otros, ¿no? Mi papá lo quiere más a él, mi mamá lo quiere más a ella. No provoquemos eso. Preferimos a uno, preferimos al otro. A todos hay que criarlos. Sí, los hijos son todos diferentes. Cada uno tiene su carácter, cada uno Dios le dio un talento, una gracia. Pero no los criemos a este lo crío, a este lo quiero más, a este lo quiero menos. No, porque mi hijo no sabe lo que es. Y el otro no, es un desastre. No, hermano, ¿cómo es eso? Comparamos a nuestros hijos. Vos sos la oveja negra. Cuando un hijo no es cristiano,
No, mirá lo que hace tu hermano. No, se porta de 10 y vos ni siquiera vas a la iglesia. Estamos provocando a ira a nuestros hijos, estamos provocando rencor por dentro. La Biblia dice, no provoquen a ira a vuestros hijos. Cuando los desalentamos, papá, yo quiero hacer esto. No, vos no podés hacer esto. No te va a salir. A mí me criaron así. Yo quería hacer esto. No, no te va a salir. Bueno, el Señor pudo romper eso, ¿no? El Señor quiere que seamos libres. Somos libres en Cristo Jesús. Somos libres, hermanos. Reconocer que están creciendo. Tenemos que reconocer que están creciendo y que tienen sus propios pensamientos, tienen sus propios argumentos, que los hijos tienen sus propias ideas, que no tienen que pensar como uno. A veces nos van a confrontar. No, esto es así. No, a mí me parece que esto es así. No, vos no sabés nada. Ellos están creciendo. Bueno, los padres que tienen hijos adolescentes o más grandes, quizás saben más que yo, ¿no? Porque que los hijos tienen sus propias ideas. Dejémoslos que tengan sus ideas. Imponamos, ¿no? Nosotros, los hijos van a aprender más no de lo que le digamos, sino de lo que vean en nosotros, en lo que vean cómo nos guiamos nosotros, cómo somos, ¿no? Si amamos a Dios, ellos van a amar a Dios, pero si amamos conforme a lo que dice la Biblia, ¿no? Amamos a Dios, pero a nuestros hijos los tenemos allá, tirados. Amamos a Dios y no tenemos un tiempo para pasar con ellos. Amamos a Dios, pero cuando mi hijo me pide ayuda para hacer la tarea, no tengo tiempo. La indiferencia, que no hay afecto, no hay amor. El pastor predicaba el otro día sobre la indiferencia, ¿no? Que Dios nos guarde de ser indiferentes, hermanos. La hipocresía. Como decía antes, ¿no? Soy en la iglesia, soy todo amor, en la iglesia me comporto con los hermanos, gloria a Dios, hermano, te abrazo, te amo, hermano. Llego a mi casa y a mis hijos les pego, no tengo amor, a mis hijos no les doy cariño, no los respeto. Hipocresía. Al Señor no le gusta la hipocresía. Exigir obediencia. Cuando exigimos que nos obedezcan, pero no somos ejemplo para ellos. Les exigimos que hagan tal o cual cosa, pero nuestro ejemplo demuestra todo lo contrario. Somos una cosa, como decía antes, acá en la iglesia, somos una cosa en el trabajo, en nuestra casa somos otro. Cuando exigimos obediencia, cuando le decimos a nuestros hijos, vamos a la iglesia, y quizás en el Mundial nosotros nos quedamos mirando el partido de Argentina, nos quedamos mirando una pelea de boxeo. ¿Qué autoridad tenemos para decirle vamos a la iglesia? No tenemos ninguna, perdimos toda la autoridad ahí. Cuando le decimos vamos a la iglesia y nosotros nos quedamos a mirar el partido de fútbol, a mirar lo que sea. ¿Qué autoridad tenemos ahí? Ninguna, hermanos. Perdimos toda la autoridad. Tenemos que ser ejemplos. Y el último punto que quería dar, las peleas entre papá y mamá. Cuando papá y mamá están todo el día peleando en casa y los hijos ven eso. ¿Cómo se van a criar esos hijos? Peleadores, se van a criar con ira, con resentimiento, con odio, se van a criar faltos de amor, porque si los padres están todo el día peleando en casa, ¿qué ejemplo le estamos dando? Si un chico grita, si grita mucho, si le grita a sus amigos, si les pega, es porque algo está pasando en casa. Si un chico está todo el día enojado, y si un chico no saluda, algo está pasando en casa. La Biblia dice, por su fruto lo conoceréis, dice. ¿Cuáles son el fruto de los padres? Son los hijos. Por su fruto lo conoceréis, dice el Señor. Y que Dios nos guarde, hermanos, de ser padres negligentes. Que Dios, les pido sus fieles oraciones, hermanos, para que con mi esposa y yo podamos ser esos padres conforme a la voluntad de Dios. Y nosotros también oramos por cada uno de ustedes, los padres, para que podamos criar a nuestros hijos como Dios quiere. Y si esta palabra, para cerrar, si esta palabra
Quizás tocó tu corazón y sintiste convicción de pecado como hijo o como padre. El Señor te está diciendo esta noche que te saques esa mochila. Que te saques esa mochila. Somos libres en Cristo. Sacate, la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y quizás sos una madre que está criando a su hijo sola, o un padre que está criando a su hijo sola, o quizás sos una madre que viene a la iglesia y tu marido no congrega. Cristo lo llena todo en todo. Confía que el Señor tiene siempre esa palabra de aliento. El Señor te da ese abrazo y te dice, vení, que conmigo podés. El Señor es la plenitud de todo. En Él está toda la sabiduría, en Él está todo el conocimiento. En Él lo llena todo. Nosotros tenemos que agarrarnos de la mano del Señor. Cristo un día vino a morir por nosotros. Entregó su vida. Y así como hijo, Él también padeció. Él sabía la voluntad de su Padre, pero aún así Él padeció por cada uno de nosotros. Sabía que iba a morir, que lo iban a humillar, que lo iban a maltratar, que lo iban a escupir, que le iban a hacer un montón de atrocidades. Aún así el Señor lo hizo, se sujetó a su Padre. ¿Por qué nosotros siendo hijos no nos sujetamos? Primero a nuestro Padre que está en los cielos, a nuestros padres terrenales. Y siendo padres, no provoquemos a ira a nuestros hijos. Eduquémoslos con la disciplina y con la amonestación del Señor. En el libro de los Proverbios habla de la vara de la corrección. Búsquelo, léalo y aplíquelo a la vida. Es un libro que se escribió hace miles de años, todavía sigue vigente para el día de hoy. Porque el cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. El Señor hoy quiere que seas libre. Si sentiste convicción de pecado, si sentiste que esta palabra era para vos, si sentiste que estás haciendo las cosas mal, si sentís que ya no das más, que no tenés fuerza, que querés tirar todo por la borda, el Señor te dice esta noche, vení, agárrate de mi mano, yo tengo la solución. El Señor tiene la solución, el Señor tiene ese gran amor para con nosotros. Y un día vamos a estar ahí reunidos todos juntos con Él, porque Él está preparando moradas para nosotros allá en los cielos. Bueno, esta es la palabra que el Señor puso en mi corazón, hermanos. Espero que haya sido bendición y que Dios los bendiga.